Muy buenas tardes, estimados y estimadas participantes. El Colegio de Abogados de Lima, bajo la dirección y conducción de nuestro señor decano, doctor Raúl Canelo Rabanal, y nuestra directora académica y de promoción cultural, doctora Minerva Córdoba Sena, les da la bienvenida a este nuestro diplomado sobre lo que es derechos reales y obligaciones. Hoy día contamos con la participación del doctor Richard Alexander Pinedo Valentín, quien tratará el tema sobre lo que es arrendamiento, conceptos y características, obligaciones del arrendador, obligaciones del arrendatario, duración del arrendamiento, subarrendamiento, cesión del arrendamiento y cesión de posesión contractual, resolución de contratos, casos y conclusión de arrendamientos. El doctor Richard Alexander Pinedo Valentín es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es especialista en materia de derecho de familia y derecho civil, es asesor en materias de negociación de deudas bancarias, es conferencista a nivel nacional en cursos académicos. Doctor Richard Alexander Pinedo, adelante con su clase. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. En primer lugar, nuevamente agradecer al Colegio de Abogados de Lima y acá el encargado, el señor Moisés, por esta oportunidad de poder desarrollar una ponencia de un tema tan importante y tan práctico como lo es el arrendamiento, un contrato nominado que es muy representativo a nivel nacional, sobre todo en las cuestiones de derecho inmobiliario que últimamente están bastante de moda. Ejemplo, tenemos el caso del pleno casatorio de prescripción adquisitiva, que acaba de ser hace unos días, con destacados ponentes también que han debatido al respecto. En este caso, vamos a hablar del arrendamiento. Bueno, de repente el pleno más cercano sería el pleno de desalojo, el cual vamos a tocar un poco también, pero en específico vamos a hablar del arrendamiento en general, su concepto y sus características principales. Cabe señalar que quien les habla es abogado litigante en derecho civil en materia de familia y mis ponencias siempre tratan de tener un sustrato práctico para que el educando, la persona que me esté escuchando pueda tener las mejores oportunidades o las mejores herramientas para que pueda asesorar a un cliente, ya se dedique a la neta asesoría, ya se dedique al litigio o se dedique a otro tipo de actividades que involucren el desarrollo con el Poder Judicial del Perú o las instancias arbitrales. Sin nada más que agregar, vamos con lo que es el arrendamiento. El contrato de arrendamiento, señores, es un contrato nominado, es una instancia jurídica demasiado especial en el Perú y bastante problemática. Bueno, problemática de otros países que la tienen peor, la verdad. Si no, fíjense España. En España no puedes desalojar a tu inquilino. De hecho, con o sin contrato no puedes desalojar a nadie porque existe el tema de la ley de los ocupas. Bueno, menos mal aquí estamos mal, pero no tanto. Pero el hecho de que estemos un poquito mal no es positivo, ¿verdad? El tema del desalojo, el tema de que cuando uno hace mal los contratos inmobiliarios todavía está en debate. Es una actividad muy económica. El peruano debería disfrutar tranquilamente de sus rentas, ¿no? De rentas de departamentos, rentas de locales comerciales, rentas de pequeños cuartos, rentas de casas de playa, bienes de lujo. Debería disfrutar tranquilo de sus rentas, ¿no? Hay países en los que hay personas que solamente viven de las rentas, ¿no? Bueno, independientemente de si eso es moral o no, lo cual no, esto no es una clase de moralidad, el tema es que deberían desarrollarse tranquilamente, pero aquí en Perú no funciona. Aquí en Perú los problemas jurídicos son demasiado gigantes y los problemas jurídicos que se trasladan a otras instancias como lo son el arrendamiento, también involucran la actividad económica, porque un empresario, una persona que quiere desarrollarse no se ve incentivado por los problemas, ¿no? A ver, tú dile a una persona, en Perú, si tú descuidas tu propiedad de 10 años, te la quita o el Estado o te la quita un privado. Ese empresario se va a asombrar, va a entrar un pánico tremendo, entonces en Perú no compro nada, entonces. Alguien podrá decir, alguien avispado en derecho inmobiliario, pero señor abogado, existe la buena fe de diligencia, ¿qué dueño no se fija en sus propiedades? Y te diré que hay muchos, ¿ah? Muchas personas que no se fijan en sus propiedades, que tienen la propiedad en su NAR, pero no se fijan con quién está, dónde está, lo han dejado cercado y nada más. Es un debate económico como sobre el tema de la acumulación de la riqueza y esas cuestiones, ¿no? Pero yo aquí sigo la posición de abogados como el profesor Mejorada Chauca que piensan, es mi propiedad, yo como mi propiedad hago lo que quiero, ¿no? Mientras no afecte a otras personas, obviamente, ¿no? Si en mi propiedad, no sé, quiero sembrar zapallo, higos,
o quiero hacer cosas irrelevantes en mi propiedad, pues es mi problema, ¿no? No entiendo por qué el Estado o terceros tendrían que meterse e imponerme cosas en mi propiedad. Lamentablemente en este país, ya que tenemos una constitución eh, más o menos buena, tenemos ese tipo de problemas en los que a veces algunas cuestiones sociales van por encima de lo que es el mercado en general, ¿no? Y tenemos ese tipo de problemas, como por ejemplo el caso de la prescripción adquisitiva y bueno, el tema que vamos a hablar hoy día, el tema del arrendamiento. Vamos con su concepto. Y en el Código Civil peruano se expresa que el arrendamiento es el contrato a través del cual un arrendador se obliga a ceder temporalmente al arrendatario el uso de un bien a cambio de una renta convenida, ¿no? En antaño le llamaban merced conductiva, tiene varios sinónimos, pero actualmente considere lo que es renta, que es básicamente una contraprestación por el uso, ¿ya? No lo malentiendan con la renta tributaria, que ese es otro tema muy distinto, ¿no? El Código Civil peruano expresa, el contrato de arrendamiento es ceder temporalmente. Entonces, de esta definición se expresan varios conceptos clave, ¿no? Que quiero discutir con ustedes, tanto a nivel teórico como a nivel práctico. Hay dos partes, es un contrato bilateral, ¿ya? Es el arrendador y el arrendatario, ¿ya? El hecho que haya dos partes no significa que haya solamente dos personas siempre, ¿ah? Hay que diferenciar el concepto de partes y el concepto de intervinientes del contrato. Por ejemplo, a ti te puede alquilar un bien todo 20 hermanos si quieren, no hay ningún problema, porque todos esos 20 hermanos confluyen en una sola parte jurídica que son los dueños de la casa. Cada hermano tendrá, no sé, 3%, 5%, pero al final son los dueños de la casa. Así que tranquilamente esos 20 hermanos te podrían alquilar el bien, así que no hay ningún problema. Te lo pueden alquilar a ti y tú ahí puedes vivir con tu amigo, con tu hermano, con tu familia y van a firmar los responsables de ese cuarto, de ese local comercial, de esa casa. Así que los responsables pueden ser uno, pueden ser dos, eso no importa. Diferencien bien el concepto de partes, ya no vayan a decir en sus exámenes, en sus lugares o cuando asesoren, no, el arrendamiento solamente es de dos personas, nada más. Y eso se queda el cliente, pues el cliente no, pucho, yo quería arrendar con más gente y se va decepcionado, ¿no? Eso no, es un tema teórico, un tema de contrato sencillito, pero igual vale la pena recordarlo. Entonces tenemos al arrendador como el dueño o el propietario o la persona que tiene derechos sobre el inmueble. Entonces la pregunta que cae de Maduro sería, ¿a mí me puede alquilar una persona que ya ha arrendado a otra persona? Y la respuesta es sí. Claro que te puede alquilar una persona que ya arrendó a otra persona. Solo que en Perú no es muy común, ¿ya? Al menos en arrendamientos domésticos. En otros países sí es más común esa actividad, ya por una sencilla razón. Uno, la mayoría de contratos estandarizados que pululan en el mercado, incluso en Internet, tienen una cláusula de prohibición de subarrendamiento. Así que tú, el cuarto, el local comercial o el terreno, todo eso solamente puede estar alquilado a ti. Y ocasionalmente a gente cercana a ti, ¿no? Como por ejemplo tu familia, un hermano, pero de manera temporal nada más. Al final tú eres el responsable, ¿ya? Así que no es que tú puedas subarrendar simplemente, ¿no? Tienes que tener en cuenta eso. Entonces, el arrendador puede ser una persona que tenga derechos sobre el inmueble, en pocas palabras. Entonces, si el arrendador es un posesionario, ¿te puede alquilar? Por supuesto. El contrato, colocar, no sé, el certificado de posesión de la municipalidad, colocar el contrato de compraventa o algún motivo, ¿no? Que justifique su derecho, ¿no? Cierto que a algunas notarías no les gusta legalizar firmas de esos contratos y se entiende, ¿no? Por temas de seguridad, ¿no? Pero por ahí, al contrario, vas a encontrar una notaría que te quiera legalizar las firmas, buscando. Obvio, no es lo mismo legalizar firmas que elevar escritura pública, amigos, así no lo, no lo malentiendan, ¿ya? Y bueno, y antes de seguir con la parte del arrendatario, una reflexión. ¿Por qué en Perú la gente prohíbe de taquito o casi por antonomasia su arrendamiento? Ojo, en domésticos, ¿eh? En comerciales sí a veces pasa bastante, pero a nivel doméstico, ¿por qué lo prohíbe? Uno, por una sencilla razón. Cuando yo te alquilo a ti por tus características, ¿no? Te alquilo a Pepito, le alquilo a Pepito, que es una persona profesional,
una persona que tiene buena reputación, que no va a fiestas, todo, no sé, imaginemos que la dueña es una persona evangélica, no sé, y es una persona muy quisquillosa con sus bienes. Entonces le va a arrendar a una persona también muy quisquillosa con las cosas. Entonces, si Pepito lo subarrienda, no sé, a una persona que se dedica al tráfico ilícito de drogas, se dedica, no sé, a actividades de riesgo, se pone a soldar en el departamento, qué sé yo, o por último trae 20 animales al departamento, entonces tú dirás, pero al final el que está pagando es Pepito, no hay ningún problema. No, se le alquilaba a Pepito, no se le alquila a Luisito, no es lo mismo. ¿Ya? Yo te alquilo a ti porque te conozco o porque mínimamente te he tasado. Simple y llanamente eso. En otros países sí es más común el subarrendamiento, ¿ya? Más que todo porque las leyes también se respetan un poco mejor. Por ejemplo, en Estados Unidos, donde los juicios de temas inmobiliarios que tienen que ver con temas de arrendamiento son totalmente veloces. Además que en Estados Unidos la justicia funciona un poco mejor. Tú sales con una tontería al juez o sales que no, me he inventado una teoría de que yo soy el dueño por esto, por lo otro, no voy a pagar por tal cosa, ¿ya? El juez simplemente, uno, te multa como abogado, es lo primero que hace, y dos, te cancela la licencia por decir cosas así en su tribunal, ¿ya? Esto no quiere decir que en otros países no haya causales por las que tú te puedas oponer a un contrato de arrendamiento mal redactado o a un desalojo, no me malentiendan, pero tienes que argumentarlas muy, pero muy bien, ¿ah? Se vale la pena soñar que sí sea en el Perú, sí, algún día seguro, pero de aquí a 20 años, 30 años seguro. Bueno, sigamos. Entonces, ¿qué más se desprende de la definición de arrendamiento, amigos? Se desprende que hay una cesión temporal del uso del bien, no de la propiedad. Es una cesión de uso nada más. Eso quiere decir que no se traspasa la propiedad y tiene un tiempo límite, nada más que no debe ser sobrepasado, ¿no? De ahí se hace otro contrato simplemente si quiere seguir con, con la cesión temporal, no hay ningún problema. Más que todos los contratos se hacen largos en lo que son locales comerciales, ¿no? Tiendas por departamento, lugares donde tú vas a colocar tus cosas ya de manera definitiva, ¿no? Imaginamos que vienes a arrendar un departamento por estudio en la capital, entonces no puedes estar ahí un mes, 2 meses, la mayoría de carreras universitarias duran 5 años, entonces tranquilamente puedes arrendar el bien por 5 años, no hay ningún problema, si se ponen de acuerdo ambas partes, ¿ya? Eso es lo que hay, algo que hay que señalar, que hay una cesión temporal de uso. Cesión temporal, ténganlo en cuenta, siempre es temporal. Y bueno, y aquí otra pregunta que se cae de Maduro, ¿no? Que se cae de Maduro, que es la siguiente. ¿Puede prescribir una persona que tiene un arrendamiento largote y que al final nunca le requirieron el bien? ¿Puede prescribir? No, por una sencilla razón, porque el que está ahí, el arrendatario, reconoce la propiedad en la persona que le arrendó. Así que no, nunca podría prescribir, estaría bien difícil que prescriba. Tendrían que desaparecer el contrato, ¿no? O tendrían que desaparecer todas las pruebas que una vez hubo un arrendamiento, eliminar renta, todo ese tipo de cosas, sin contar que el juicio de prescripción es bastante formalista, así que la tendrían bien difícil. Bueno, eso también es de universidad, ese conocimiento, así que también lo deben saber. Bueno, tercero, ¿qué se puede desprender de esta definición? Existe una contraprestación económica, amigos, caballeros, que llamamos renta, que básicamente es el pago a través del cual una persona pues bueno, puede hacer la sesión temporal, ¿no? Puede disfrutar del uso. ¿Esto quiere decir que la renta es todo lo que voy a pagar? No necesariamente, amigos, depende del tipo de contrato de arrendamiento que tengan. Porque tranquilamente el arrendador te va a hacer pagar, si es, por ejemplo, si es alquila un departamento, te va a hacer pagar el mantenimiento y los servicios, ¿no? Sin contar que tú de repente vas a tener que alquilar algunos servicios aparte. Así que por ese lado, pues no tienen que tenerlo en cuenta. La renta es muy importante, la renta tiene que ser pagada puntualmente. Nunca se olviden de su curso de derecho a las obligaciones, amigos. ¿Ya? Muchas personas se saltan de frente al contrato y nunca entienden que algunas cosas teóricas para cualquier civilista, para cualquier abogado que se dedica a materia civil, arrendamientos o lo que es inmobiliario es importante. Acto jurídico.
esencial, ¿ya? Luego derecho a obligaciones, esencial. Y luego contratos, esencial, ¿ya? No se los salten. ¿Y por qué se los digo? Hay que tener en cuenta que en Perú las obligaciones tienen principios y uno de esos es el principio de totalidad del pago. ¿Ah? ¿Qué pasa si, por ejemplo, tú compras un carro y te lo venden a 50.000 soles y tú pagas 20.000 soles? No, pagas 40.000 soles, está más bonito. ¿Ya? No, 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 muy aburrido. Pagas 45.000 soles. ¿Ya? ¿Ya? Tú dices, bueno, mi carro ya lo compré, ¿no? Al final ya lo tengo por último. ¿Qué va a decir él? Pues si al final son 5.000 soles, así que prácticamente he pagado el 100%. ¿Qué va a decir? Nada, simplemente te va a quitar el carro a través de un juicio o de repente alguna acción penal si cabe. Tranquilamente. Y tú en el juicio vas a decir, pero señor juez, esto es una nimiedad. Yo ya pagué casi todo, ¿no? ¿Por qué me están quitando acá el bien, el mueble? Por una sencilla razón, amigos caballeros. En Perú, pago incompleto es igual a no pago. Así de simple. Así que si tú, por ejemplo, tienes una penalidad por el no pago el día 30 de todos los meses donde pagas tu arrendamiento y pagas, no sé, tu renta es 1.000 soles y pagas 900, ¿ya? El día 31 se activa la penalidad. ¿Pero por qué? Si yo ya pagué casi todo. Casi no es todo, ¿ya? Si no has pagado todo, entonces eso quiere decir que tu pago está incompleto y por lo tanto se va a activar la penalidad y si corresponde, se va a dar pie a lo que es el desalojo. ¿Ya? Tengan en cuenta esto, por favor. Los contratos se cumplen a rajatabla, ¿ya? Pagar parcialmente no es igual a pagar totalmente. De hecho, pagar parcialmente se considera como un pago a cuenta, nada más. Te va a ayudar a lo mucho para temas de intereses, temas contables, pero nada más. Casi se podría decir que no hiciste el pago, en pocas palabras, que ese dinero se perdió, en pocas palabras. Quien les habla también negocia deudas y también tiene que tener bien en cuenta eso, ¿no? Tienes que primero llegar a un acuerdo con el banco, con el estudio de abogados, y recién cuando te dan un papel que dice, esto de aquí equivale a tu pago, no sé, de lo que eran 300.000, te vamos a cobrar 50.000 soles. Recién ahí, cuando ya pagas completos de 50.000 soles, ya se puede considerar que has hecho un pago, no antes, ¿ya? Porque si no, simplemente se va a considerar como un pago a cuenta. Tengan en cuenta esto, por favor, y mucho peligro con las personas que les gusta mandar las cosas por partes, ¿ya? Tú podrías mandar por partes el pago, sí, pero antes de la fecha, ¿no? Por ejemplo, si sabes que eres una persona que se vuela el dinero, no tienes educación financiera y no sé, tu renta es 1.000 soles, entonces días antes, semanas antes, vas dando 300, 400 y lo completas el 30, que es tu día de pago, porque el día 31 ya equivale al incumplimiento, lo cual va a ser pues simplemente que te saquen del departamento, que pagues penalidades o peor, ¿ya? Bueno, y el cuarto, más o menos ya habíamos hablado un poco, es acerca de la temporalidad, ¿ya? El tema de la temporalidad. Hay una temporalidad porque la sesión fuera permanente, estaríamos así, porque si la sesión fuera permanente, estaríamos obviamente ante una compraventa, ante una donación. Tenemos aquí el artículo, se define arrendamiento como un contrato por virtud del cual una persona llamada arrendador concede a otra, llamada arrendatario, el uso o goce temporal de una cosa mediante el pago de un precio cierto, ¿ya? Precio cierto. Aunque yo creo que se podría mejorar esa redacción. ¿Y por qué, caballeros? Sobre todo en la parte del precio cierto. ¿Usted, abogado, está en contra de esa parte del precio cierto? Bueno, sí y no, porque en el arrendamiento tiene que haber sí o sí un precio cierto, pero no es lo único que hay generalmente, ¿ah? Por ejemplo, yo asesoré muchas veces a gente que era víctima de desalojos de locales comerciales, no en lugares pequeños, sino en grandes locales, llámese Jockey Plaza, Mega Plaza, Plaza Norte, ¿ya? Mall del Sur. Me percaté de algo interesante, ¿no? En sus contratos de arrendamiento tienen obviamente la cláusula de renta, ¿no? Que son cuántos, 6.000, 10.000 dólares. Uf, qué renta, uno moriría por una renta así, ¿no? Y luego de eso tienen una renta compleja, una renta que está destinada al número de ventas, ¿ya? Por ejemplo, si tú es el contrato de arrendamiento de una tienda de ropa,
el centro comercial se va a quedar con un porcentaje de las ventas, ¿ya? 6%, 7%, dependiendo de cómo está el... Si las ventas superan cierto umbral contable, el encargado de la tienda, de la franquicia, de la marca, va a pagarle al centro comercial tal monto. Es interesante cómo muchas empresas, como muchos locales comerciales, juegan con el tema de la renta y el pago cierto, lo complejizan. Entonces sería bueno que en vez del pago de un precio cierto, pongan el pago de un precio determinado o determinable, creo yo. ¿Por qué? Porque al final la renta se complejiza y de hecho es más común de lo que ustedes puedan creer, al menos en temas de locales comerciales o contratos un poquito más onerosos. Ténganlo en cuenta, sí, por favor. Sigamos. Aquí hemos puesto la importancia del contrato de arrendamiento. El arrendamiento es unos contratos que tienen mayor importancia, lo señalé, tanto teórico como práctico, por los problemas que suscita, por su reglamentación minuciosa en el código, por su constante aplicación en la práctica. Es algo que he visto mucho en cursos aparte, no tanto en mi curso principal de Derechos Reales en San Marcos, porque ahí se ven generalmente otro tipo de instituciones inmobiliarias, pero en principio el contrato de arrendamiento podría ser lo que más nos produce problemas a nivel nacional. El Pleno apoya en el tema del desalojo del contrato de arrendamiento, pero no apoya tanto porque al final ese Pleno, si lo lees bien, está más diseñado para personas que no tienen contrato, el precario, ¿no? Aunque no necesariamente, ¿no? Porque les comento algo. Una persona precaria, en pocas palabras, en cristiano, de todo lo que han puesto, simplemente es una persona que no tiene derecho para usar el bien. Pero yo lo tengo un contrato de arrendamiento. No, no, Pepito, tu contrato de arrendamiento ya venció hace tiempo, así que ya no tienes derecho. Puedes tener 100 contratos de arrendamiento, pero si ya vencieron, ya no tienes derecho. Y eso te iguala a una persona que no tiene derecho alguno o a un invasor, en pocas palabras. ¿Ya? Por eso es tan discutido, tan debatible, tan rico para la doctrina y tan rico para la práctica. Hay muchos abogados que se dedican netamente al tema inmobiliario, son corredores, son de inmobiliarias, son de empresas que manejan propiedades o simplemente son partes de las gerencias de cada empresa y apoyan en los temas comerciales y dominan inmobiliario, ¿no? La verdad que es una rama bastante onerosa, más que todo por el tema de que una persona que te pida asesoría para una propiedad, obviamente esa propiedad, por más de que esté en el cono, en un descampado, está bastante dinero, ¿no? Y por lo tanto tiene los honorarios para pagarte, así que es una rama bastante onerosa, ténganlo en cuenta si se quieren dedicar a eso, en principio. Otro tema con respecto a la naturaleza jurídica del arrendamiento es que es un contrato bilateral, caballeros, porque genera obligaciones para ambas partes. Es oneroso porque existe un intercambio económico, ¿ya? Técnicamente tú podrías pagar la renta con otra cosa aparte de dinero, bienes, etc. Bueno, técnicamente sí, pero en la práctica no lo he visto, al menos yo. De repente en el campo sí, sí es posible, ¿no? O sea, yo te pago la renta con una parte de mi cosecha, algo así. Podría ser, es una forma, sí, sí podría ser una tradición, una forma, sí, sí podría ser, pero al menos quienes hablan no lo he visto, pero legalmente no habría ningún problema. Que habría con uno que otro problema, pero bueno, son temas ya bastante de laboratorio. Es un contrato de tracto sucesivo porque se ejecuta a lo largo del tiempo, ¿ya, caballeros? Esta última, esta última característica es muy, muy importante, ¿ya? Porque el arrendamiento no se cumple en un solo acto, ¿ya? Sino que se prolonga en el tiempo. Por eso los incumplimientos pueden aparecer durante la vigencia del contrato o un mes de arrendatario, un mes en el que el arrendatario no paga, ¿no? O el arrendatario deja de mantener el inmueble. También puede ser. Y ustedes estarán pensando, pero señor abogado, estamos hablando de darle con mucho palo al arrendatario, ¿no? El arrendador, ¿qué cosa? No tiene culpas, no, 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 claro que las tiene, ¿no? Imagínate un arrendador que te entrega un departamento en mal estado, que se sale el agua, que el sistema de calefacción para fallando y te enfermas porque pone frío en vez de calor. No, porque en tu contrato estaba que te iba a dar los servicios o te iba a dar con muebles, con lavadora y al final solamente hay un baldecito con agua, ¿no? Para que lavas tu ropa. Claro que el arrendador puede tener falencias, ¿ya? Y tú como, y tú como arrendatario, tú inclusive podrías
decomisarle la renta, ¿ya? Decomisarle la renta para pagar tus daños. Técnicamente podrías a nivel contractual, ¿ya? Un poquito arriesgado, no te lo voy a negar, pero jurídicamente podrías, ¿no? ¿Ya? Así que no había ningún problema por ese tema. Hay que considerar que el arrendatario otorga el uso, más no el disfrute de los frutos del bien. El arrendatario no se convierte en un propietario, ni puede disponer del bien, solo puede usarlo conforme a lo pactado. Por ejemplo, si una persona arrienda un terreno agrícola, puede cultivarlo, pero no puede vender el terreno ni mucho menos hipotecarlo, ¿no? En el Perú existen varias clases de arrendamientos, ¿ya? Tenemos el arrendamiento de bienes inmuebles urbanos, que serían departamentos, casas, locales comerciales, como ya hemos señalado. Tenemos el arrendamiento de bienes rústicos, terrenos agrícolas o ganaderos, y tenemos un arrendamiento mobiliario con su propia ley, lo que son los vehículos, maquinarias y equipos. Y también existen arrendamientos especiales que seguramente han escuchado en sus cursos de derecho comercial o bancario, que serían el arrendamiento financiero leasing, regulado por normas propias, ¿no? Un arrendamiento un poco bonito, ¿no? Porque usas un bien y al final tienes la opción de comprar. ¿Ah? ¿Ah? Esto ya más o menos lo habíamos comentado. Se pueden alquilar bienes muebles o inmuebles que existan al momento del contrato, que su uso debe ser posible, que tengan un valor económico, que sea permitido por ley o las buenas costumbres. Tratándose de bienes muebles, estos deben ser bienes no fungibles o no consumibles. Pues existe la obligación del arrendatario de devolver el mismo sin más deterioro que el uso normal y diligente. Cuando se te cede temporalmente un bien mueble fungible o consumible, el contrato se le denomina mutuo. Eso es distinto, ¿ya? No lo diferencia en el arrendamiento. No le puedes arrendar pues una faja de plátanos a alguien, ¿no? Porque si se lo va a terminar comiendo, ¿no? Ni modo que se lo saques del estómago, ¿no? Solo tengan en cuenta eso, ¿ya? Esto más o menos también hemos hablado, pero tengan en cuenta que el contrato es temporal, nunca puede ser perpetuo, existe una individualización del bien, debe saber exactamente qué se arrienda, renta determinado, determinable, de pactarse el precio, la de calcularlo, forma de calcularlo, no transferencia de propiedad, el arrendatario no se convierte nunca en dueño, ni siquiera por prescripción adquisitiva, y si lo haces porque, uy, el arrendador ha sido una persona totalmente descuidada con su inmueble, ¿no? Lo ha roto el contrato, se le ha perdido, ha desaparecido la renta, tiene que tener todo patas arriba para que gane el arrendatario una prescripción. ¿Ya? Ténganlo en cuenta. El plazo, dice el artículo 1682 del Código Civil, establece que el plazo de arrendamiento no puede durar, exceder de 10 años. Oye, señor abogado, pero yo he visto que bienes públicos bienes públicos que han sido arrendados mucho más años. Ya, esos son concesiones. Es una ley especial, una legislación especial que no tiene, bueno, que es parecido, pero no tiene muchas cosas que hacer con este contrato que usan los privados, ¿ya? Hay normas especiales para determinados sujetos, ¿ya? Ténganlo en cuenta, ¿ya? Por favor. Por ejemplo, cuando tú haces un préstamo, tú tienes un tope por la usura, un tope en los intereses. El banco no tiene ese tope. El banco, por ejemplo, te puede hacer interés sobre interés, lo que llaman el anatocismo, porque su regulación es distinta. ¿Eso es injusto, abogado? Pues claro que es injusto. Pero bueno, eso, échale la culpa a nuestros padres que eligieron los congresistas, políticas de esos tiempos, ¿no? Y bueno, también está ese tema en la temporalidad. El artículo 1688 establece que el plazo, bueno, ya lo hemos comentado, cuando el bien arrendado pertenece a entidades públicas incapaces, el plazo no puede ser mayor de 6 años. Todo plazo prórroga que exceda los términos señalados se entiende reducir dichos plazos. Aquí cuando estamos hablando del segundo párrafo, obviamente estamos hablando de lo que es cuando el Estado interviene de modo privado, ¿no? No en temas de concesiones, que es distinto. Ahora, existe una presunción de duración determinada, ¿ya? Pero si hay una falta de acuerdo, se presume que el arrendamiento es de duración determinada también. Ahora, el 1190 dice que el arrendamiento también puede ser de duración indeterminada. ¿Qué pasa con los arrendamientos de duración determinada? Pues ya la hice, ¿no? Entonces no hay forma en alguien que me pueda sacar ni a los 15, 20 años. No funciona así, porque simplemente te mandan una carta para desalojarte y tú tienes que hacer caso al desalojo. Así que esos arrendamientos de duración indeterminada son épicamente indeterminados, bueno, son épicamente inciertos
indeterminar. Fue algo es algo muy poco común. ¿Ya? Vamos a un ejemplo práctico. Imaginemos que una persona alquila un departamento de Miraflores por 2.500 soles mensuales por un año. El arrendador se obliga a entregar el inmueble en buen estado, con todos los servicios funcionando, ¿ya? Y el arrendatario se obliga a usarlo solo como vivienda familiar. Si al sexto mes el inquilino empieza a operar un consultorio dental en la casa, se está cambiando el uso convenido, ¿no? Porque está haciendo uso profesional, comercial, ¿ya? Ahí tenemos incumplimiento que podría justificar la resolución del contrato, ¿no? Está muy evidente, ¿no? Ahora imagínalo que bueno, es un departamento, ¿no? No puedes tener en un edificio de departamentos familiares un consultorio dental, ¿no? No podría, y si está, pues eso incumpliría toda norma, toda norma administrativa, ¿no? No solamente incumplirías el contrato, sino también incumplirías normas administrativas, pesadísimo. Usted dirá, esto es muy gracioso, ¿no? Pero la verdad que pasa más de lo que creen en la práctica, ¿no? ¿Ah? Continuemos. Esto ya hemos hablado, el arrendamiento se caracteriza porque se cede en uso temporal un bien por cierta renta convenida. El arrendamiento, características jurídicas, principal existe independientemente, no es accesorio, es bilateral, entre varias partes, engendra derechos y obligaciones recíprocas, tanto del arrendador hacia ti como del arrendatario hacia ti. Por ejemplo, el arrendador tiene que mantenerte el inmueble, ¿no? ¿Qué pasa si tú estás en tu inmueble al tercer mes de tu arrendamiento y viene un señor que dice, ¿sabes qué? Ese arrendador me debe $10,000 y yo me voy a cobrar con este inmueble? Te agarra del cuello y te bota del inmueble, del departamento. Y tú dices, pero qué diablos, yo que tengo que ver en tu problema con este señor, dices, tú tienes una obligación de mantenerme el inmueble y, no, y mira tú cómo haces. O me devuelves el inmueble o yo te hago una demanda por daños, sí, aparte de la resolución de contrato, ¿no? Qué bonito suena en la práctica, qué bonito suena teóricamente, ¿no? Y esa demanda de daños, pucha, será 5 años para que se determine. Sí, qué bonito suena teóricamente, ¿no? Como en Perú, como si la vez algunas amenazas jurídicas fueran tan serias. Ustedes a veces empapelar o solucionar el problema de conversar no es más, incluso una persona que odias o una persona que de verdad te ha hecho mal, a veces nuestra opción como abogados siempre es el modo conciliador, porque si nos ponemos a pelear por pelear, vamos a demorar años en solucionar el tema. Y en esos años, ¿dónde vas a vivir? Si imaginemos que habías arrendado por 3 años y los 2 años, ¿dónde vas a vivir? Complicado, ¿no? Complicado, ¿no? A diferencia de otros países. ¿Por qué en Perú no hay, por ejemplo, un intermedio? ¿Por qué en Perú no hay una cultura conciliatoria, a pesar que obligamos la conciliación? Porque uno, porque el poder judicial se demora. Dos, porque el poder judicial es impredecible. Y tres, por la corrupción. En Estados Unidos, por ejemplo, otros países más civilizados, lo que ocurre es que la primera opción siempre es la conciliación y hasta incluso hay simulaciones de audiencia entre las partes que quedan grabadas para que se puedan usar como pruebas en un eventual juicio o para que se den una idea de cómo sería un juicio, porque hay abogados tan buenos que solamente en esas reuniones te pueden sacar los ojos. Y tú dirás, pero yo pues voy al juicio y miento, pues, ¿no? Como hago aquí en Perú, ¿no? Cuando me sacan para hablar, miento, pues, ¿no? O presento documentos extraños o adulterados. Bueno, técnicamente de mentir podrías, ¿no? Pero si el abogado tiene la prueba de que has mentido o logra conseguirla de forma indirecta, te vas también a la cárcel, ¿no? Por perjurio. Existe una cultura conciliatoria también porque si bien el tema jurídico duele allá, o sea, cuesta, ¿ya? Salvo en algunas cosas medio públicas, eh, si el juez ve que estás diciendo rocas, de frente te sentencia en esa misma audiencia, de frente. Además de que multa a los abogados que defienden rocas también, así que como que están un poquito más avanzaditos allá. Así que si, por ejemplo, este problema que les estuviera comentando hubiera pasado, por ejemplo, a Estados Unidos, el arrendador pues junta una plata y hace su audiencia
contra el arrendador, no solo recupera el inmueble, sino también al final gana una demanda por daños en tiempo récord. ¿Ya? Sigamos. Es oneroso, implica una suma dineraria, aunque no, eso no es excusa de que una parte se pueda pagar en especie. Conmutativo porque genera obligaciones y cargas contractuales equivalentes y recíprocas entre las partes. ¿Ya? Obligaciones que vamos a ver más adelante y cargas, ¿no? Cargas. Por ejemplo, el dueño de un departamento, para deshacerse de la basura, tiene la carga de respetar los horarios de la junta de propietarios y ponerle un determinado lugar. ¿Qué es una carga? Básicamente una conducta que tú realizas para que te puedas obtener un beneficio, ¿no? Ya sea contractual o ya sea procesal. En este caso sería contractual, ¿ya? Por ejemplo, para que te paguen por alguna mercancía en un suministro, tienes la carga de llevar los productos al lugar donde te dicen, ¿no? Una carga, porque es una conducta que se realiza para generar un beneficio. Tenemos el tracto sucesivo por cuanto necesita por su naturaleza misma una duración determinada para que pueda tener vigencia. ¿Ya? Es consensual, se requiere intención de contratar de ambas partes, nadie puede actuar por obligación. Bueno, esto es obvio, ¿no? Un contrato no puede ser de manera obligatoria. No existe un contrato de manera obligatoria. No puede existir ni contrato ni similar. A lo mucho actos jurídicos, o sea, actos que tengan valoración por el derecho, mas no son contratos, ¿ya? Tengan en cuenta. Vamos ahora con las obligaciones del arrendatario, ¿ya? Y de sus obligaciones. Perdón, del arrendador. Vamos a empezar con las obligaciones del arrendador. Deme un minuto, por favor. En el Código Civil se establecen las principales obligaciones del arrendador. Hay que tener en cuenta una cosa. Abogado, ¿por qué hacemos contratos de arrendamientos? ¿O por qué no los hacemos simples si en el Código Civil está todo? En el Código Civil solamente están cosas de manera supletoria. Quiere decir que si no lo colocas en tu contrato, el Código Civil te ayuda, ¿no? Pero es una ayuda, ¿no? No significa que tú te vas a confiar de eso, ¿no? Es como si decir, existe el CIS, existe la salud pública, pero tú vas a poner tus manos tu vida en las manos del CIS si tienes dinero, pues obviamente no, tendrías que estar loco, ¿no? Tendrías que estar totalmente loco. Pues, igualito aquí, tienes que hacer un buen contrato. Y eso es algo que les pesa a muchos abogados y clientes, ¿no? Abogados, uno, porque el abogado muchas veces no sabe redactar un contrato de arrendamiento, lo cual me produce cierto escozor, porque no es algo muy difícil de hacer, pero bueno, yo te entiendo cuando quieres redactar un contrato de arrendamiento complejo, ¿no? Y ahí sí te lo entiendo, pero un contrato de arrendamiento simplemente fijarte bien las cláusulas, ver lo que te pide el cliente y ya, más que todo. Esto no quiere decir que tú vas a copiar y pegar algo de internet, porque serías un irresponsable y deberías ser denunciado. Pero lo que te digo es que tienes que mejorar y no ocasionar problemas al cliente. Siempre es mejor el abogado que evita un problema que el abogado que soluciona un problema, ¿ya? Muchas veces hay que tener en cuenta, eso sí, en cuenta el abogado, existen tipos de abogados, ¿no? Y tu deber principal es evitar un problema, ¿no? Si al final tu contrato revienta porque lo redactaste mal y después lo solucionas, considero que hubiera sido mejor abogado si lo hubiera solucionado en su determinado momento. Y también, ¿por qué digo clientes? Porque muchos clientes, sobre todo domésticos, dicen, yo ¿por qué voy a pagar por un contrato de arrendamiento? Lo consigo en internet y ya. Y luego, el momento que tiene un problema con su inquilino, tiene que estar pagando a la Cámara de Comercio de Lima, que es la cámara de arbitraje que más cobra en el Perú, para poder desalojar a una persona que paga 200 soles de renta. Ahí está su chiste, ¿no? Por ahorrarse, ¿no? Y usted dirá, pero bueno, pues una persona más o menos inteligente, con educación, simplemente borra esa parte. No es tan simple, porque a veces hay algunas cosas específicas en cada contrato. Yo no te digo que por un contrato de arrendamiento doméstico vas a cobrar, no sé, 3.000, 4.000 soles o dólares o algo parecido. Nadie te está diciendo eso. Simplemente que te tomes el trabajo de escuchar al cliente y pongas sus principales inquietudes o miedos ahí o lo cuides, ¿ya? Y también depende. No es lo mismo redactar un contrato para un arrendatario que para un arrendador. Les doy un consejo medio diabólico, malévolo, ¿ya? Y ya se los he dicho hace unos segundos. Si tú eres un arrendador, ¿ya?
Y salvo las dos partes tengan alto poder económico y cierta confianza en centros inmobiliarios especiales, no deberías usar, no deberías usar una cláusula de arbitraje. Las cláusulas de arbitraje en arrendamientos, a veces en temas domésticos, son muy peligrosas, así los dos tengan el dinero, ¿ya? Uno, ¿por qué? Porque tú eres un arrendador que necesita la renta y vas a gastar, no sé, 20,000 soles, 30,000 soles en desalojar a alguien. Si no dices que necesitas la renta, ya de por sí tienes un problema y vas a pagar más por solucionar el problema, como que no cuadra, ¿no? Dos, al final esa cláusula es una suerte de cadena, ¿no? Una suerte de cadena, porque no vas a poder demandar al arrendatario. Y el arrendatario simplemente lo que va a hacer lo que quiere en el departamento. Y tú no lo vas a poder sacar, porque si lo sacas, él te puede demandar por usurpación y demás, ¿no? Entonces se convierte en una cadena. No es recomendable utilizar una cláusula arbitral en ciertos contratos de derechos reales, ¿no? No, no es lo recomendable, ¿ya? Depende siempre. Ahora, si tú eres, por ejemplo, el arrendatario, obviamente te va a convenir eso, ¿no? Porque al final, pero te va a convenir si el departamento está perfecto, ¿no? El departamento está perfecto, la comunidad es buena, todo, no has tenido problemas con el departamento. Ahora, si el departamento tiene fugas de agua, está hasta el queso, obviamente tampoco te va a convenir, ¿no? Porque no le vas a poder pedir nada judicialmente al arrendador. Siempre hay que ver cómo se redacta un contrato por una determinada parte. No vayas a cometer la inocentada que ya estudiaste, te formaste en un curso, aprendiste sobre cláusulas contractuales, redactas un contrato de arrendamiento bien bonito, pero de manera estándar. Y no, hacer un trabajo estándar no es hacer un buen trabajo. El contrato es parcializado, el contrato es maculado para quien te lo pide. Si te lo pide un arrendador, tienes que hacerlo ganar a él. Si te lo pide un arrendatario, tienes que hacerlo ganar a él. Si te, por ejemplo, estás redactando un contrato para un arrendatario o te dan un borrador de un contrato para que tú lo modifiques y ves una penalidad altísima por día de renta incumplido, obviamente, o eliminas la penalidad o bajas la penalidad. Es un tema sencillo, ¿no? Y, por ejemplo, si ves algunas obligaciones medio raras del arrendador que dice, por ejemplo, una obligación que dice que el arrendador puede venir cuando se le dé la gana al inmueble. Entonces eso no tiene sentido, ¿no? Porque tienes una intimidad, ¿no? Una intimidad, ¿no? O en su defecto el arrendador puede hacer mucha fiscalización. Si fuera del contrato, el arrendador puede hacerte fiscalización, pero no te puede hacer una fiscalización extrema, ¿no? No te dejaría vivir. O viceversa, ¿no? Una cláusula donde el arrendatario prácticamente te pida obligaciones a ti o te haga pagar cosas a ti, que saber que tú eres el arrendador. Hay muchas cosas que ver en un contrato de arrendamiento, de verdad, bastante. Y como les dije, hacer un trabajo estándar no es hacer un buen trabajo. No es un buen trabajo. Pero señor abogado, yo hago mi contrato, le pongo la cláusula de allanamiento futuro y ya está. No, no es suficiente. Hay que hacerlo bien. Continuemos. Entregar el bien con todos sus accesorios al arrendatario forma parte de las obligaciones del arrendador, en el plazo, lugar y estado convenidos, ¿ya? Un tic. Si tú eres el arrendatario, que se te firme un informe de inventario, porque cuando tú llegas y termina el arrendamiento, el arrendador va a decir, aquí había una vasija de plata, ¿ya? Que cuesta $1,000. ¿Dónde está? Yo nunca he visto una vasija. No, lo siento, pero está en el inventario del contrato o está en las fotos. No está. Así que o me lo das o te lo corto de la garantía. Y al final nunca existió la bendita vasija de plata. ¿Y qué tú vas a hacer como una persona, no sé, imaginemos que eres un arrendatario doméstico, un universitario, un practicante, un asistente? ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a pelear con ella? ¿Vas a contratar a un abogado para demandarla por los daños o por lo que está diciendo? Pues no, no vas a hacer. Te va a quemar simplemente con la garantía, te va a quemar. Dejaste 3,000 soles de garantía, te va a quemar los 3,000 soles seguramente. Por favor, mucho cuidado con eso. Si van a asesorar a alguien, el inventario es importantísimo, es importantísimo. Y no solamente para el arrendatario, también puede ser para el arrendador.
porque puede que no hayas dejado garantía y el arrendatario pues se fugue pues sin colmarte todos los daños del departamento. Garantizar el uso pacífico del bien objeto de arrendamiento, evitando alterar el bien o estorbando el uso de la misma. Imaginando que tú alquilas un departamento nuevamente y en ese departamento todos los días haces fiesta. Nadie te dice que no hagas una fiesta, ¿no? Forma parte de tus derechos, ¿no? Pero si, por ejemplo, haces una bulla exagerada, pasando todos los niveles de sonoridad municipal posibles, afectando a todos tus vecinos, al final vas a hacerle daño al arrendador, que es el responsable ante la Junta de Propietarios. Y lo que va a pasar es que el arrendador puede que le hagan, que le metan penalidades o pongan en peligro la subsistencia de su departamento, ¿no? Hay que tener en cuenta ese tipo de cosas, el uso pacífico de bien, evitar alterar el bien, ¿ya? Hay algunos contratos que hablan de las mejoras, que es básicamente que, por ejemplo, en la tubería del departamento, de la casa, tú arreglas algo y se considera una mejora necesaria, una mejora especial porque tienes que arreglar algo. Entonces, como esa mejora no te correspondía a ti, sino al arrendador, el que te lo tiene que pagar es el arrendador, ¿no? ¿Ya? Pero eso es una mejora estética, no sé. A la bañera, no sé, tú eres fan de los dinosaurios y a la bañera le pones, no sé, la figura de un tiranosaurio de Jurassic Park porque te gusta, pero esa figura es de porcelana, es de un material que no se puede desprender. Para desprenderlo tienes que romper toda la bañera. Entonces lo que estás haciendo es una mejora suntuaria, una mejora estética. Entonces, si no lo puedes sacar, tú vas a tener que pagar por dejarlo tal como estaba antes, ¿verdad? Porque es una mejora que no has pedido permiso al arrendador, ¿no? Así que tienes que evitar alterar el bien en lo posible, ¿no? O no puedes estorbar el uso de la misma tampoco. Es obligación del arrendador realizar todas las reparaciones necesarias, salvo parto en contrario. Es difícil que no encuentres una cláusula que te obligue a tú reparar las cosas del departamento, porque por sí ya estás asumiendo que el departamento te lo han dado con vicios ocultos, ¿no? Esa también es otra institución de la que no vamos a hablar hoy, pero los vicios ocultos básicamente tienen que ver con un desperfecto de algo que te dan en el arrendamiento, en uso, en compra-venta, y tú tienes que tener un tiempo para poder pedirlas. Y bueno, garantizar una posición útil del bien arrendado. Si, por ejemplo, te alquilan un local comercial y, por ejemplo, este local comercial, tú has declarado, tú le has dicho al dueño, mira, obviamente los permisos especiales de tu tienda los tienes que sacar tú, pero los planos sí te van a dar porque yo así te lo aseguro y lo declaro lo pongo bajo declaración jurada en el contrato. Estos planos, según la norma de defensa civil, te van a servir. Y al final no solamente incumple la norma, sino que te dio planos falsos. Hay corredores pasadizos escondidos o que se caen, te dio planos falsos o adulterados o no actualizados. Entonces, ahí tú vas a tener un problemón con la autoridad municipal y entonces ahí vas a tener un problema, ¿no? Entonces no vas a tener una posesión pacífica, ¿no? ¿Qué pasa cuando un arrendatario no tiene una posesión pacífica del bien? Técnicamente podría ser eh, una de las, una de las veces en las que tú como arrendatario podrías retener la renta, ¿no? Porque harías uso de un principio del derecho civil. Cuando una persona está incumpliendo algo esencial contigo, tú tienes el derecho de también incumplir tus obligaciones, ¿no? Es un principio de materia contractual, de derecho de las obligaciones, ¿ya? Tienes que tener en cuenta. Si no me recuerdo, se llama es la excepción de incumplimiento, se llama. Exceptio non adiplectu contractus, que le ponen también en latín algunos. Es una forma de defenderte de incumplimientos contractuales que tú has hecho a propósito, ¿no? ¿Ya? ¿Ya? Y aquí vamos a un poco antes de terminar con el arrendador. El arrendador debe entregar el inmueble en el estado convenido y si no se pactó nada de entregarle un buen estado de servir al uso del que fue arrendado, ¿ya? Esto parece obvio, pero en la práctica no lo es. ¿Cuántas veces se firman contratos y verificar las condiciones reales del inmueble? ¿Ya? Luego se vienen los reclamos que el techo se filtra, que la instalación eléctrica es antigua, que el baño no funciona, etcétera, ¿no? Un ejemplo real antes de pasar a lo segundo.
Un cliente alquila un local comercial en San Borja. Todo parece excelente, todo parece genial, pero a los 3 meses aparece un problema de humedad que daña el stock de productos del local comercial. Y el arrendador dice, así lo tomaste, ya sabes cómo estaba, pero si no hubo inventario o un acta de entrega, el conflicto está servido. Por eso es recomendable, todo arrendamiento incluye un acta de entrega y un acta de inventario, recepción con detalle exacto del bien. Conservar el bien arrendado. El arrendador debe hacer todas las reparaciones necesarias para mantener el bien en condiciones de servir para el uso convenido. Esto incluye reparaciones estructurales del techo, cañería, instalaciones eléctricas. El arrendatario, en cambio, asume las reparaciones menores o de mantenimiento. La línea divisoria entre reparación menor o menor es un tema un poquito litigioso. Pero un consejo práctico que les doy es que siempre ir en contrato una cláusula que precise qué tipo de reparaciones asume cada parte, ¿ya? Bueno, garantizar el uso pacífico, ya lo he comentado, no alterar las condiciones de arrendamiento, la responsabilidad por vicios ocultos y la jurisprudencia en caso de la Corte de Lima, que por ejemplo el 2345-2017 hablaba de que el arrendatario demandó al arrendador porque el local que alquiló para restaurante tenía fallas en el sistema de desagüe que impidieron su funcionamiento. El tribunal resolvió que el arrendador incumplió su obligación de conservación y debía indemnizar los daños. Vamos ahora con las obligaciones del arrendatario. ¿Verdad? De unos segundos. Las obligaciones principales del arrendatario son las siguientes. Uno, recibir el bien, cuidarlos diligentemente, usarlos para el destino que se les concedió en el contrato o el que pudiera presumirse las circunstancias. Ya hemos hablado un poco del destino, ¿no? Si te alquila un departamento, no puedes hacer una dental ahí, ¿no? No puedes hacer un corral de pollos ahí, ¿no? Así que tienes que tener en cuenta ese tipo de cosas. Y también cuidarlo diligentemente, ¿no? Cuidarlo diligentemente. Tienes que saber cómo usar el agua, no puedes estar tirando agua al departamento porque al final vas a afectar las estructuras, ¿ya? Y sobre todo el tema del uso del bien, ¿no? Del uso del bien, porque al final puedes afectar al dueño también. Si alquilas una casa y al final lo usas como discoteca o como lugar para actividades ilícitas, vas a afectar al dueño. A pagar puntualmente la renta en el plazo y lugar convenido y a falta de convenio cada mes en su domicilio, ¿ya? A pagar puntualmente los servicios públicos suministrados en beneficio del bien, con sujeción a las normas que lo regulan, ¿ah? Eso también puede ser colocado una cláusula contractual. A dar aviso inmediato al arrendador de cualquier usurpación, perturbación o imposición de servidumbre que se intente contra el bien. Cuando alguien interrumpe tu posición de manera agresiva, lo primero que tienes que hacer es informar al arrendatario para que él intente solucionarlo. Si no, pues lo que estás ahí es consintiendo un daño y al final el que va a perjudicarse no solamente eres tú, sino el dueño. Y también estarías incumpliendo el contrato. Ha permitido al arrendador que inspeccione por casos justificados del bien, previo aviso de 7 días. Esto de aquí puede ser modificado, ¿ya? Y de preferencia siempre tiene que estar en una cláusula, ¿no? Porque si no, el arrendador va a venir cuando quiere y eso va a hacer, pues, que te perturbe tu intimidad o tus actividades personales. A no introducir cambios ni modificaciones en el bien sin el asentimiento del arrendador, ¿ya? Este tema de las mejoras también lo habíamos hablado también un poco. Hablemos un poco de la renta. ¿Qué es la renta en principio? La renta es la obligación esencial del arrendatario. La renta debe pagarse en la forma, lugar y plazo convenidos. Si no se establece nada, se presume que es mensual y pagadera en el domicilio del arrendador, ¿ya? Incumplimiento en el pago es causal directa de resolución del contrato y en la práctica es la causa número uno de litigios, el cumplimiento en el pago. En el Código Civil habla de números mínimos de incumplimiento, ¿ya? De 2 meses, un mes, pero nadie utiliza eso porque al final la mayoría de gente coloca de que mínimo, máximo te puedes atrasar, bueno, en el principio no te puedes atrasar con ningún pago porque de frente nomás te meten la cláusula resolutoria, ¿eh? Les comento algo, ¿ya? Esto es algo que de repente vamos a tratar más adelante, pero les voy diciendo. En Perú existen dos tipos de resolución de contrato. La resolución de contrato en el que tú intimas a la otra parte a cumplir, mira, no me has pagado la renta, tienes 15 días para pagarme la renta, máximo, ¿ya?
Esa es la resolución por carta notarial, intimación para cumplir. Y si tú no vuelves a cumplir en esos 15 días, yo te mando otra carta notarial, pero esta vez en la carta lo que te voy a decir es que ya pues tu contrato ha sido resuelto y que te retires del inmueble bajo apercibimiento de demanda de daños, apercibimiento de demanda de desalojo o apercibimiento de las acciones penales si se pueden utilizar, ¿ya? Eso sería lo normal. Pero otros abogados un poquito más inteligentes, bueno, ahora ya no tanto porque es más, se ha extendido su uso, hablan de la cláusula resolutoria expresa, que es una cláusula especial donde se coloca que determinada obligación va a gatillar la cláusula resolutoria. ¿Qué quiere decir eso? Que si, por ejemplo, incumplen la renta una vez, te basta mandar una carta, en realidad el contrato ya está resuelto. Tú envías una carta notarial no para resolver el contrato o no para intimar, simplemente para avisar nada más que tu contrato ya está resuelto, ¿ya? Nada más, nada más. Que tu contrato ya está resuelto. O sea, te bastaría una carta nada más, pero una carta de información, una carta de constitución, que es distinto, ¿ya? ¿Qué pasa cuando el contrato ya está resuelto? Cuando un contrato ya está resuelto, la parte contraria pierde el derecho de utilizar el inmueble y por lo tanto puede ser desalojado, ¿no? Puede ser desalojado. Aunque hay un problemita en los desalojos, ¿eh? Como ustedes saben, el desalojo es un juicio corto, breve en teoría, un juicio que tiene limitación probatoria y es más, tiene audiencia única. En esa audiencia única se hace de todo, saneamiento probatorio, los alegatos de apertura, todo se hace, ¿ya? Eh, ¿Es posible defenderse cuando ya te resolvieron el contrato? En principio no, porque ya la jurisprudencia ha dicho que cuando te resuelven el contrato, pues ya no tienes derecho al inmueble, ¿no? Eso viene también del cuarto pleno también, pero en principio la jurisprudencia hay mucha que señala que la resolución significa que se te acabó el derecho. Así como también hay jurisprudencia rara que señala que la resolución no pone fin al derecho sobre tu inmueble. Completamente extraño y fuera de lugar, pero sí lo hay. Como eso de ahí no hay un pleno, no hay un precedente, quédate con la jurisprudencia mayor, o sea, quédate con lo que dice la mayoría de jueces. Eso abre el debate, de repente no ético, a señalarte de que yo me puedo defender de un desalojo pese a que se me acabó el contrato. Bueno, en principio, de forma legal sí podrías, ¿no? Porque si, por ejemplo, el, el arrendador te quiere hacer pagar una renta y no repara ciertas cosas o no te ayuda o no te mantiene en el ejercicio del inmueble, técnicamente está incumpliendo su contrato y por lo tanto tú le metes excepción de incumplimiento, resolución no da ad implectu contractus y técnicamente te podrías quedar con el inmueble, ¿no? Pero el arrendador, ¿qué pasa si dices, ¿sabes qué? Me da igual tu resolución de incumplimiento, la boca te asesora, me la suda, dice, te vas de mi inmueble y te resuelve el contrato igual. El hecho de que alguien te resuelva el contrato no significa de que el contrato esté bien resuelto siempre, ¿no? De hecho, no es tan sencillo resolverlo porque tienes que fijarte en las cláusulas. Entonces, una forma óptima o legal o se podría decir idónea es que la resolución no te quite el derecho siempre y cuando haya sido mal hecha. Quien les habla, por ejemplo, he detenido por lo menos en mi carrera jurídica, 30 desalojos habré tenido. Y fácil, ¿eh? Fácil. ¿Por qué? Porque no sé qué abogados han estudiado, si han llevado el curso de obligaciones o actos jurídicos, contratos, algo tan simple no pueden hacer. Que la mayoría no sabe redactar una cláusula resolutoria expresa. La mayoría pone esta tontería y seguramente ustedes lo han visto. Eh, en, eh, el incumplimiento de cualquier obligación de este contrato genera el artículo tal de cláusula resolutoria expresa, así que solamente se le informa una carta para informarle. Ponen el incumplimiento de cualquier obligación, dicen, y ya la hice, ¿no? ¿Para qué hacerme debate, no? Si ya la hice con eso. Casi todo el mundo pone eso. Con otras palabras más, con otras palabras menos. Eso, señores, es una cláusula de estilo.
¿Qué es una cláusula de estilo? Una tontería que pone en el contrato que no sirve ni para arrendador ni para arrendatario. De hecho, para nadie. Simplemente está ahí para adornarlo, nada más. O para generar intimidación, ¿no? Generar intimidación. Nada más que todo, ¿no? Esa es una cláusula de estilo que no sirve, ¿ya? ¿Cómo funciona una cláusula rectora expresa real? Pues simple, nada más colocas el artículo y colocas de que determinada obligación específica. ¿Y cuál es la obligación esencial? Pues la renta, ¿no? Entonces pones la renta. La incumplimiento de la obligación de la cláusula tal, punto tal, parágrafo tal, activa la cláusula rectora expresa. Simple, o sea, no hay mucha matemática en eso. ¿Puedes poner más de uno? Sí, podrías poner más de uno, pero tienes que individualizarlo y determinarlo bien. Nada más, eso te pide nomás la cláusula, nada más. Entonces la cláusula sí funciona. Pero en la práctica, ¿la gente hace eso? Pues no, no lo hace. O se asesora con malos abogados, lo que es peor que no asesorarse, o no se asesora. Entonces, cuando me quieren hacer el desalojo, simplemente les pongo sección de incumplimiento. Para empezar, les pongo improcedencia de la demanda, porque no saben ni qué cosas se ha incumplido. Uno. Si pasa la improcedencia, lo cual es raro porque hay que dominar procesal, nos vamos a la sección de incumplimiento. Tú incumpliste esto ya. Y por último, si no me hace caso el juez en eso, lo cual es más raro aún, eh, está el tema de la resolución mal hecha. Y todo juez más o menos inteligente hace caso a eso. El tema de una resolución mal hecha. Señor juez, me parece genial. Él dice que me ha resuelto el contrato, pero no me lo ha resuelto. El contrato sigue activo por esta razón. Señor juez, esta es una cláusula de estilo. Él no ha resuelto nada. Esta cláusula no sirve. Debió hacer bien la resolución. Que haga su juicio de resolución contractual o que haga un juicio de mejor derecho de propiedad, lo que sea. Entonces el juez, con el dolor de su corazón, porque sabe que de verdad algunos de verdad no han pagado, se están haciéndose los vivos, pues cierra el caso y pues al demandante únicamente le queda una acción de mejor derecho de propiedad o similar, ¿no? Para sacar o transar con el arrendatario. Lo único que lo queda. ¿Por qué? Por una mala asesoría. ¿Es fácil de tener un desalojo? Si cometen ese tipo de tonterías, sí, es muy fácil de tener un desalojo como arrendatario. De hecho, sinceramente, así como abogado litigante, les contaré algo. Para mí es más divertido defenderse que atacar, pero es más difícil, ¿por qué? Porque tienes menos tiempo por los plazos, está bien, pero es más como que excitante, hay más adrenalina, ¿no? Porque tú ves los defectos de la mayoría de demandas de los abogados y lo haces trizas, ¿no? Y con eso puedes defender a mucha gente. Ahora es un tema ético, no es un tema ético, ya velo por tu lado, ¿no? De repente el que hace temas éticos también puede ser el arrendador, ¿no? Que te quiere votar por votar nada más. Ahí tú tienes que ver, ¿no? Sigamos. Usar el bien conforme al destino convenido. Vamos a hablar un poco de esto. El arrendatario no puede cambiar el uso del bien sin autorización. Si el contrato dice uso exclusivamente residencial, no puede abrir una tienda, una barbería o un consultorio. En cambio, ese uso puede ser considerado incumplimiento grave en realidad. Y aquí viene el detalle interesante. Si el arrendador tolera el nuevo uso por largo tiempo, se entiende que dio su consentimiento tácito. Por eso los abogados debemos recomendar a nuestros clientes que actúen inmediatamente ante cualquier incumplimiento para no perder ese derecho. Amigos, existe la teoría de los actos propios y existe también la teoría civil de la aquiescencia o la teoría del inexacto cumplimiento, que es más doctrinaria. Quien les habla una vez hizo un artículo sobre eso, pero bueno, les comento esto. Pero si quieren entenderlo bien, asimilen los actos propios, que es básicamente que cuando una persona, tú le estás cumpliendo mal, pero ella no te dice nada o te dice, ya, bueno, está bien. Imagínate, ¿no? Tú tienes que suministrar de inmuebles a una empresa y la empresa te dijo en el contrato que pongas en los inmuebles unas estampas de la empresa, ¿ya? Porque son de la empresa, ¿no? Que es un tema de marketing, no es un tema de imagen, qué sé yo. Y tú cuando entregas el inmueble no pones las estampas completas o de plano no las pones en contra del contrato, pero aún así el
lo que es la empresa te lo recibe. Y te lo recibe no una, no dos, no tres, te recibe 10, 20 veces o te lo sigue recibiendo hasta la actualidad. ¿Qué pasa cuando un día la empresa se despierta a su gerente y dice, ¿sabes qué? Me jodiste. Te voy a demandar por todo el tiempo que no me entregaste las estampas. Pero yo no tengo problema, pero me lo hubieras dicho desde un principio. O al menos a la segunda o a la primera. No me lo dijiste y tú lo aceptaste. Por lo tanto, tácitamente me diste tu consentimiento. Actos propios o teoría del inexacto cumplimiento. Si quieren italiano, se los doy. Máximo Bianca tiene bastantes libros, artículos al respecto sobre la teoría del máximo del inexacto cumplimiento en su libro de Il Contrato. ¿Ya? Se olviden así. Conservar el bien es otra obligación. El arrendatario debe usar el bien como buen padre de familia, en principio, cuidarlo como un hijo, es decir, como diligencia, ¿ya? Buena fe y diligencia. Si deteriora por mal uso o está obligado a repararlo o indemnizar. Un ejemplo clásico, el inquilino que clava decenas de cuadros en las paredes, pinta el techo de negro, de azul, de verde, cambia las cerraduras sin permiso. No son daños graves, ¿ya? Pero deben dejarse en el mismo estado de devolver el inmueble. Si no lo dejas en el mismo estado, el arrendador seguramente te va a volar de la garantía o te va a demandar, ¿no? Si es un local comercial. Cuarto, tú tienes que permitir la inspección del inmueble. El arrendatario está obligado a permitir que el arrendador, previa coordinación, pueda verificar el estado del inmueble. Esto debe hacerse en horarios razonables y con previo aviso. Si el arrendatario impide el acceso, puede considerarse una falta contractual, ¿no? Pero esto de preferencia siempre que se debería colocar de manera expresa y bien detallada. No puedes hacer modificaciones en un inmueble sin autorización del arrendador. No puedes alterar la estructura ni el diseño del inmueble sin permiso del arrendador. Si lo haces, el arrendador puede exigir la reposición o incluso la resolución del contrato. Caso común, el arrendatario instala una mampara, derriba una pared o cambia el piso sin consultar. Aunque la mejora incluso puede que sea positiva, si no hubo autorización escrita, hay infracción del contrato y por lo tanto resolución. Y finalmente, tienes que devolver el bien al término del contrato. Aunque el código lo regula en artículos posteriores, esta es una de las obligaciones más conflictivas, la restitución. El arrendatario debe devolver el bien en el mismo estado en que lo recibió, salvo deterioro natural por el uso, ¿no? Por eso, no, nuevamente el acta de entrega inicial, el inventario es fundamental. Vamos a poner una especie de pequeñito caso práctico. Pensemos en un arrendatario que alquila un departamento en Surco y lo entrega en paredes pintadas de otro color, huecos en los muros y con los muebles de cocina dañados. El arrendador deduce que eso se compensa con la garantía. ¿Puede hacerlo libremente? En principio no del todo, ¿ah? Debe mostrar que los daños superan el desgaste natural y si el contrato lo permite puede aplicar la garantía o demandar por daños y perjuicios. Ya, vamos a continuar. Otro es a no ser uso imprudente del bien, ya le habíamos hablado, contrario al orden público a algunas costumbres. Tengan en cuenta de que por más que te alquile un local comercial, por ejemplo, para discoteca, te lo están alquilando para discoteca. Obviamente en una discoteca hay excesos, hay gente extraña, ¿no? Pero incluso para eso hay límites, ¿no? Si te contratan para una discoteca no quiere decir que tú vas a permitir el libre uso de drogas, ¿no? Porque eso es contrario al orden público. Y por lo tanto te debería, uno, cerrar el contrato y, bueno, también infracción con la municipalidad. A no subarrendar el bien total o parcialmente, iniciar el contrato sin asentimiento escrito del arrendador. Esta cláusula tienes que colocarla, ¿ya? Está como obligación de arrendador, pero tienes que colocarla. Si no, te vas a fregar porque el arrendador va, no, el arrendatario va a subarrendar el bien. Al devolver el bien al arrendador al vencerse el plazo del contrato en el estado en que lo recibió, sin más deterioro que el uso del ordinario, a cumplir más obligaciones que establezca la ley de contrato, bueno, lo saben. Vamos a hablar de la duración del arrendamiento, ¿ya? El Código peruano en sus articulados regula este aspecto, ¿ya? Lo primero que debemos tener en claro es que el arrendamiento tiene carácter temporal. No puede haber un arrendamiento perpetuo. Si el uso del bien fuera indefinido, estaríamos ante una figura distinta, ¿no? Incluso nula por contrariedad naturaleza del contrato. Si tú ves un contrato de arrendamiento que dice que es perpetuo, pues técnicamente sería una compra-venta, ¿no? Por lo tanto, y al eliminar una parte por ser imposible jurídicamente, ese contrato sería nulo.
Tenemos varios tipos de duración del contrato. Podemos tener un arrendamiento a plazo determinado, es el más común, se fija una fecha de inicio y una fecha de término. Este contrato tendrá una duración de un año, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2025. En este caso, el contrato concluye automáticamente cuando se concluye el plazo, sin necesidad de dar aviso o notificación, salvo que se haya pactado una renovación automática o tácita reconducción. Arrendamiento de plazo indeterminado, cuando ocurre cuando no se fija un plazo en el contrato. En este supuesto, el artículo 1688 del Código Civil presume que el arrendamiento es por un año si el bien es inmueble y por un mes si es mueble. ¿Ya? Aquí viene un punto de confusión frecuente. La renovación automática no es lo mismo que la reconducción tácita, ¿ya? La renovación automática, por ejemplo, se coloca expresamente. Aunque yo no, la verdad es que yo no recomiendo poner estas renovaciones automáticas porque son muy problemáticas, ¿ya? Inclusive les diré que la renta es compleja, incluso a veces en contratos de arrendamiento, tal vez no domésticos, pero en locales comerciales medios, un puesto en el mercado. Imagínate la inflación. Imagínate, por ejemplo, que ahorita la renta de un local comercial en el mercado es 3.000 soles mensuales, ¿ya? Y ahorita la presidencia la gana, no sé, otro Pedro Castillo, imaginemos, ¿ya? Y este de aquí cierra el Congreso, elimina el BCR, hace una dictadura, o hace alguna tontería, ¿no? Algo con el espectro económico, ¿no? Y eso obviamente produce inflación. Esos 1.000 soles van a ser, no sé, 700, 500 soles al tipo de cambio al final. Entonces, para evitar ese tipo de cosas, de repente, si tú te la hueles, sería bueno pactar que el siguiente año vas a pagar 10, 20%, 30% más de la renta, que sea así gradual. O por último, de que si hay un problema con el tipo de cambio, dólar, algo así, va a haber un cambio en la renta, ¿no? Podrías ponerlo así, es complejo, ya no es fácil, pero podrías hacerlo así. Yo no recomiendo poner renovaciones automáticas. Yo siempre pienso que se debería hacer un nuevo contrato. Sigamos. Es su arrendamiento. Su arrendamiento es el arrendamiento total o parcial y bien arrendado. Es su arrendamiento celebrado por el arrendatario a favor de un tercero a cambio de una renta con consentimiento escrito del arrendador. Esto también se pone en un contrato, ¿ya? Por favor. Ocurre cuando el arrendatario cede el uso del bien, como lo hemos colocado, es decir, el arrendatario se convierte a su vez en arrendador de un tercero. Esto no es común en arrendamientos domésticos. Podría ser un poco más común en temas comerciales. Yo he visto muy pocos. En la práctica sé que hay pocos. Eh, el Código Civil lo regula expresamente estableciendo que su arrendamiento tiene que hacerse con la autorización de arrendador. Requisitos: el consentimiento del arrendador, su arrendatario no tiene vínculo directo con el propietario. Su relación solamente es con el arrendatario. La renta de su arrendamiento no puede exceder la de arrendamiento principal. Bueno, en principio sí podría, sin problemas. Simplemente es una cuestión de la cláusula. Efectos: si el contrato principal se extingue, su arrendamiento también se extingue porque es una consecuencia accesoria. ¿Esto qué quiere decir? Te van a sacar del departamento, obviamente, ¿no? Porque tú no contrataste con el propietario. Y entonces el que te subarrendó prácticamente ya tiene que pagarte unos daños, ¿no? Por lo que te ha perjudicado. Pero imaginemos un ejemplo práctico. Una persona alquila un local en un centro comercial y decide subarrendar una parte a un tercero para vender productos complementarios. Si el contrato no lo permite, el propietario del local podría resolverlo inmediatamente. Otro caso común es un arrendatario alquila un departamento y subarrienda una habitación a otra persona. Si el contrato dice expresamente prohibido subarrendar, esta conducta puede generar resolución y desalojo. Jurisprudencia relevante. En un fallo del expediente 1376-2018, la Corte Superior de Lima declaró válido el desalojo de un arrendatario que subarrendó sin permiso, perdón. El tribunal sostiene que el arrendatario no puede disponer del uso de un bien arrendado sin autorización expresa del propietario, ¿ya? Vamos a dar un poco ahora sí, por fin, de resolución de arrendamiento y sesiones de disposición contractual. Por ejemplo, habíamos hablado un poco de resolución. La resolución de un contrato implica el fin. Cuando
un contrato resuelto, se acaban las resoluciones recíprocas entre las partes contratantes, ya sea una compra-venta, un contrato de suministro, ese es el contrato que sea, se acaban la resolución, las obligaciones recíprocas, ¿ya? ¿Ya? Eso es, así se resuelve un contrato de arrendamiento. El contrato se puede resolver por dos cuestiones. Uno, por un defecto del contrato o por un tema que ha pasado de manera sobrevenida, que es lo más usual, ¿ya? Por ejemplo, un incumplimiento contractual, ¿no? Que es el caso del arrendamiento. Por ejemplo, tenemos las causas de resolución especiales, ¿ya? Porque en principio la resolución normal te dice cualquier incumplimiento. Si el arrendatario no ha pagado la renta el mes anterior y se vence otro mes y de más 15 días, si la renta se pacta por periodos mayores, basta el vencimiento de un solo periodo y de más 15 días. Si el alquiler se conviene por periodos menores a un mes, basta que venza 3 periodos. Incumplimiento de las cláusulas como dar uso distinto del acordado. Por su arrendar o ceder el arrendamiento sido en consentimiento propietario por pacto expreso. Por no cumplir con cualesquiera las obligaciones como arrendatario o como arrendador. ¿Ya? Tienes que tener en cuenta esto, ¿ya? Esta redacción del Código Civil casi nadie la usa, es muy confusa y la verdad que para muchas personas no se entiende nada. Y eso es porque la mayoría de arrendamientos supera los 2, 3 meses, ¿no? Generalmente, en la práctica inmobiliaria he visto que un arrendamiento no debería durarte menos de 6 meses, es lo mínimo. E inclusive yo he asesorado a muchos corredores de inmobiliarios, de esas empresas de lotes, de esas empresas de departamentos que ofrecen, de Urbania, todo eso, y en la práctica la mayoría prefiere un año, no te piden menos, no te piden menos. Si tú lo sorprendes o por ahí un tema de desesperación, podría ser 6 meses, pero en principio todos te piden un año, ¿ya? Tienes que tener en cuenta eso de ahí. Generalmente todo el mundo te pide un año. Hay que tener en cuenta de que porque por más que el contrato empiece con una buena fe entre las partes, no siempre termina de la misma manera y como abogados nosotros debemos estar preparados para enfrentar esos conflictos con claridad y estrategia. La resolución de contrato significa la extensión anticipada del vínculo por incumplimiento por causales expresamente previstas, ¿ya? En el caso de arrendamiento tenemos estos artículos. Las causales más comunes para que se termine un contrato de arrendamiento son las siguientes, amigos. Es obviamente la falta del pago de la renta, la causa más frecuente. Si el arrendatario deja de pagar en los plazos convenidos y el arrendador puede resolver el contrato y exigir la restitución. No es necesario que la deuda sea grande, basta con un solo mes de incumplimiento que sí se pactó si así lo han puesto en el contrato. Incumplimiento de obligaciones del arrendatario, ¿no? Por ejemplo, usar el bien para un fin distinto, ¿no? Te lo ponen para vivienda familiar y tú pones un restaurante, ¿no? Deterioro grave del bien, ¿no? Imaginemos que el arrendatario causa daños que hacen imposible el uso del bien, ¿no? No sé, no sabe usar bien el agua y daña la estructura. O hace actividades físicas de que dañan las paredes. Uso indebido, que el inmueble se utilice para actividades ilegales, ruidosas o contrarias a la moral. O existe el vencimiento del plazo, ¿no? Cuando termina el plazo del contrato. O mutuo acuerdo, ¿no? Según el libro de hecho obligaciones, cuando las dos partes no tienen nada que hacer, no ha pasado ningún problema entre los dos, pero quieren cerrar la buena fe, hacen un contrato de mutuo disenso y se acabó, ¿no? Por escrito tiene que ser ese contrato. Cuando el arrendatario no entrega el inmueble voluntariamente, el arrendador puede acudir al proceso de desalojo, regulado en el Código Procesal Civil y Código Civil con un proceso sumarísimo. Esto significa que es un proceso rápido, con menor número de etapas y plazos abreviados. Eso es falso, en la práctica demora mucho, pero es lo que te queda, pues, ¿no? Lamentablemente. Pueden tener meses, incluso años, ¿ya? Hasta que incluso se metió lo que es la cláusula de allanamiento futuro que te ayuda a algo, ¿no? Da limitaciones probatorias, da limitaciones en los tiempos, ¿no? Pero bueno, es un apoyo menor que se ha gestado todos estos años. Recomendación que yo les doy, en principio, traten de siempre hacer su desalojo de manera judicial, incluso si tienen la vía arbitral, ¿ya? No lo hagan de manera arbitral, ¿ya? Tengan en cuenta eso. Si han puesto una cláusula de arbitraje, pues no les queda otra, ¿no? Pero si no, siempre judicial. Les comento un truquito, ¿ya?
¿ya? O un truquito, no sé si lo utilizan para otra vez esquivar desalojo, pero imaginemos que hay un contrato que tiene cláusula arbitral, ¿ya? Luisito ha hecho una cláusula arbitral con Pepito para su local comercial, ¿ya? Entonces lo que pasa es que tú le ganas el arbitraje, obviamente, porque Pepito no ha pagado, pues, ¿no? Cuando llegan, estás a punto de desalojarlo, el apoyo de la fuerza pública. Cuando llegas, no encuentras a Pepito, sino encuentras a Juanito, es mi primo, dice Pepito. Bueno, o simplemente estoy acá. Y ustedes saben que el arbitraje tiene efectos subjetivos entre las partes, es decir, solamente funciona con las partes que firmaron el arbitraje. Entonces, si la fuerza pública ve que él no es Pepito, y la orden está contra Pepito, pues técnicamente no puede hacer nada. Entonces, ¿qué señor abogado? ¿Tan simple? Bueno, sí, tan simple. Así es simple. Pongo a un familiar que no sea parte del arbitraje y ya está. Obviamente esto es algo de absoluta antiética y mala fe, que de preferencia no deberían usar, pero ahí está, ¿no? Tienes que activar el Poder Judicial para recién sacar a Juanito, ¿ya? ¿Qué pasa si, por ejemplo, de frente puedo ir al Poder Judicial? Pues no pasa nada. Pepito hace este chiste y cuando vienen los encargados de ejecutar, la orden es contra cualquiera que esté en el inmueble, así que da igual que esté el primo, la familia, igual lo sacan, ¿no? Es una de las poquísimas ventajas que hay entre el Poder Judicial. Y no es fácil desalojar a alguien, ¿ah? Pues tú dirás, pero tengo mi resolución. ¿Y qué haces con tu sentencia, con tu resolución? ¿La pagas en la pared? Pues no. Tienes que coordinar con la fuerza pública, con la policía. Y en muchos casos tienes que contratar mercenarios o incluso maquinaria para poder desalojar a alguien. Si tú eres estudiante, tú eres abogado y todavía no has visto ese tipo de cosas, tienes que tener en cuenta eso. Existen dos cláusulas que se han hecho populares en los últimos años, que es la cláusula de allanamiento futuro, ¿ya? Que es una cláusula que se coloca en el contrato con el que señala de que si hay un desalojo, el arrendatario se allana, ¿no? Sin necesidad de un juicio prolongado. Tengan en cuenta de que hay que legalizar firmas ya para que esto funcione. No simplemente lo pongan en un contrato de internet y lo firmen en la casa, ¿ya? No funciona así, tienen que estar las firmas legalizadas. Pero qué difícil, abogado, no es difícil, man, en menos de 10 minutos ya lo tienen hecho. Obviamente esto no es lo mismo que un contrato de escritura pública, ¿no? Que sería lo mejor de lo mejor. Contrato de escritura pública, pero bueno, eso solamente cuando el bien está en registros, ¿no? Ahora, señor abogado, ¿qué opina del desalojo notarial? Para mí no sirve. Para muchas personas, en determinados momentos de repente, ¿no? Pero para mí personalmente, lo he visto que no sirve y al final basta que se oponga el arrendatario para que vuelva el juez, ¿no? Y en el juez se va a demorar lo mismo, ¿no? Que con un allanamiento futuro, ¿no? Así en mi criterio no ha sido algo muy popular. Sin contar que vas a gastar más porque vas a tener que pagar al abogado, al notario y encima otra vez el por juicio de los aranceles. ¿Ah? Más o menos así está el tema de allanamiento futuro. Hay que tener en cuenta, ya para ir acabando ese tema de la resolución, no olvidemos que el arrendatario también puede resolver el contrato si el arrendador incumple, si no entrega el bien en condiciones adecuadas, si realiza obras que impidan su uso o si no realiza las reparaciones necesarias. En este caso, al arrendatario únicamente le quedan lo que es la indemnización de daños y perjuicios, ¿ya? Y también como consejo, hay que saber, uno, como arrendador, a quién arrendarle, ¿no? Yo siempre como abogado siempre considero que los problemas se resuelven ex ante, no ex post. Por ejemplo, muchas personas piden la planilla, muchas personas piden datos bancarios, piden si tienen familia, antecedentes penales, registrales, si tienen mascotas, piden mucha información y pueden caer pesados, pero lo valen, ¿no? Que tener un mal inquilino ahí, no sé si han visto el caso del artista Daniel Lazo, que tuvo problemas con su arrendadora, que es una persona mayor que vivía de sus rentas, y este señor presuntamente se había quedado meses o si no años en el inmueble sin pagar ningún sol.
porque él intentó hacer, me parece, el tema jurídico, que vio un defecto en el inmueble, pero el tipo nunca lo pidió legalmente, simplemente dijo, no, hay una rayita en pared, ¿no? O algo así. Me parece que era un tema de humedad, creo, considero. Pero bueno, la arrendadora al final salió llorando en televisión, todo eso, ¿no? A veces ni en famosos se pueden confiar. Bueno, presuntamente se tuvo ese problema y, bueno, solamente como una reflexión. Antes de esto, quería comentarles algo adicional sobre el tema de la cesión de posición contractual. En el caso de la cesión de posición contractual, está regulada en el Código Civil, consiste en que una de las partes, por ejemplo, el arrendatario, transfiere al tercero su posición en el contrato, todos sus derechos y obligaciones. A diferencia de su arrendamiento, el cesionario se convierte en no arrendatario frente al arrendador. ¿Ya? Para que esto sea válido, se necesita el consentimiento del arrendador, salvo pacto previo que lo autorice. Bien difícil que te acepte esto un arrendador. Es casi teórico, ¿eh? Casi teórico. Lo que pasa es que el inmueble el inmueble al final se transfiere a otra persona y al final tú tienes que arreglar con el nuevo dueño, ¿no? Pero en la práctica de que el arrendatario lo haga, difícil, porque requiere, pues, lo que es el asentimiento del arrendador. Así que es muy, muy complicado. Antes de la conclusión del arrendamiento, quería mencionarles unos casos prácticos para que lo tengan en cuenta. Por ejemplo, ¿qué pasa con el primer caso sería un arrendamiento de vivienda para incumplimiento de pago? Un propietario alquila el departamento por 2.000 soles mensuales. El arrendatario paga los primeros 3 meses, pero luego deja de pagar alegando problemas económicos. El contrato no está inscrito en registros públicos ni tiene cláusula de allanamiento. ¿Ya? ¿Qué opciones tiene el arrendador? ¿Que puede resolver el contrato de inmediato? ¿Qué proceso debe seguir? Bueno, la respuesta es la siguiente. El arrendador puede enviar una carta notarial resolviendo el contrato por incumplimiento. Luego puede iniciar un proceso de desalojo normal. Si hubiera traído cláusula de allanamiento, el proceso de desalojo le hubiera salido más rápido y más fácil, pero no. Así que va a tener que hacer un desalojo normal. ¿Ya? Su arrendamiento no autorizado. Un arrendatario alquila un local comercial y decide arrendar una parte a un amigo. El contrato original prevía expresamente su arrendamiento. El propietario se entera 6 meses después y exige la resolución. ¿Puede el propietario resolver el contrato aunque el amigo ya haya invertido en su local? ¿Qué responsabilidad tiene el arrendatario? Sí puede resolverlo. El artículo del Código Civil lo permite. El arrendatario no tiene vínculo directo con el arrendador. Por tanto, carece de protección frente a él. El arrendatario principal responderá por los daños y perjuicios. Un tema adicional que me he olvidado comentarles es que un, un arrendador que vende su mueble a otro, el nuevo dueño está obligado a respetar el contrato con el arrendatario solo y si el contrato de arrendamiento está inscrito. Si no, se fregó el arrendatario. Tengan en cuenta eso, ¿ya? Y vamos a la conclusión del arrendamiento. Prácticamente la parte final de nuestra ponencia, que es con la conclusión. El contrato de arrendamiento puede concluir por diversas causas. Por vencimiento de plazo, que es la forma más común, por mutuo acuerdo, mutuo disenso, por pérdida del inmueble, ¿no? Si el bien arrendado se destruye o se vuelve inutilizable, el contrato se extingue. Imaginemos pues que hay un derrumbe en un mercado, se elimina el puesto, ¿no? Por lo tanto, el arrendamiento termina. Por resolución judicial o contractual, vimos los casos de incumplimiento, ¿ya? Por voluntad de las partes sin contrato indeterminado. Si el arrendamiento es a plazo indeterminado, cualquiera puede resolverlo sin previo aviso razonable. Luego que exista ya la restitución, el fin del contrato por conclusión, una vez concluido, el arrendatario debe restituir el bien en el mismo estado en que lo recibió, salvo el desgaste natural, ¿no? Como ya hemos hablado. Debe entregar las llaves, cancelar servicios pendientes y firmar un acta de entrega y recepción. Si no lo hace, el arrendador puede iniciar el proceso de desalojo o ejecución de garantía. Efectos post-contrato, devolución de la garantía. Si no hay deudas ni daños, el arrendador debe devolver el monto completo. Si hay daños, debe justificarlos. En la práctica, ¿qué pasa? En temas domésticos, casi ningún arrendador te devuelve todo completo, por no decir que ninguno. Casi todos le van a sacar un defecto donde sea, pero bueno, ese riesgo que tienes por arrendar, ¿no? Supongo. Pues, si los montos son bajos, quejarte te va a salir más caro, ¿no? Pero tengan en cuenta que muy difícilmente un arrendador poco razonable te va a volver una parte de la garantía.
tiene que la liquidación de cuentas, la agua, luz, mantenimiento o arbitrios, y las penalidades, ¿no? Si el contrato las contempla, se aplican proporcionalmente, ¿no? Por los días que dejaste de pagar, penalidad por hacer esto mal, eh, por varias cosas. ¿Cuáles son mis recomendaciones prácticas finales? Ya más o menos para ir acabando. Señores, siempre hay que firmar el contrato con firma legalizada y cláusula de desalojo allanamiento futuro. Pero esto es un estándar, ¿no? Nuevamente les digo, tú no puedes redactar un contrato estándarmente. Simplemente tienes que hacerlo a favor del arrendador o a favor del arrendatario. Depende de quién es tu cliente. Incluir un acta de inventario, ¿ya? Tanto para el dueño como para el arrendatario. Definir claramente plazo, renta, destino, reparaciones legales y penalidades. Evitar acuerdos verbales. En Perú no tiene ningún valor los acuerdos verbales. O sea, bueno, teóricamente sí, ¿no? Pero de que vivas de lo teórico, no. Un poquito hablar de la conclusión del arrendamiento. En Perú, si no se habla, esto es algo súper teórico y súper extraño que aprendí una vez en la universidad. Si se acaba el contrato, no se entiende que hay renovación tácita, sino la continuación del arrendamiento. ¿Qué quiere decir eso? O sea, sí, pero no. Sí, en la práctica está muy extraño eso. O sea, prácticamente es una continuación del arrendamiento con las mismas cláusulas las que se pueden aplicar hasta que el arrendatario solicite su devolución, lo que en la práctica significa que se vuelve un contrato de duración determinada que se acaba con la carta notarial. Bueno, el ocupante precario ya le habíamos hablado bastante, que es aquel que no tiene derechos, y ya les expliqué más o menos cómo desalojarlo, dependiendo si estamos en uno u otro caso. Este es el tema de la posición precaria, la precariedad del ocupante, que ya más o menos también lo hemos hablado, el arrendamiento de duración indeterminada, ¿no? Hay que tener en cuenta de que la posición precaria está mejor regulada en lo que es el cuarto pleno casatorio, aunque este pleno está más dedicado a las personas que no tienen título alguno o tienen un título o fenecido o falso, ¿ya? Generalmente, pero también fenece por decisión judicial o también fenece porque se fugó el derecho, ¿no? El caso de los arrendatarios que se les venció el contrato, dejaron de pagar. El arrendatario será ocupante precario si el contrato de arrendamiento sea de duración determinada o determinada, fenece por invalidez, resolución o revisión, otra causal, ténganlo en cuenta. ¿Ya? Esto también más o menos lo habíamos hablado. Aviso judicial, proceso de desalojo por un ocupante precario, también ya lo habíamos hablado. Esto sería un desalojo normal. Eh, la gran pregunta, por desalojo por ocupante precario, ¿tengo que enviar conciliación? Sí, sí tienes que enviar conciliación. Es un proceso oneroso, contractual y por lo tanto tienes que mandar conciliación, ¿ya? Muchas personas tenían la duda de eso, ¿ya? En el 99% de los casos tienes que mandar conciliación. Puede que algún juez del Perú profundo crea que no, sí ha pasado, pero ciñate a la mayoría siempre, ¿ya? Y en respecto al cual procede el desalojo, ya más o menos lo habíamos hablado de esto. El tema del lanzamiento se realiza a pedido de parte. Bueno, esto es básicamente la ejecución del desalojo. Y bueno, eso más o menos lo habíamos hablado antes. Y eso sería más o menos el fin de nuestra ponencia con respecto al tema del contrato de arrendamiento, en sus aspectos generales, tanto en sus características, obligaciones del arrendador, del arrendatario, y también el tema de resolución contractual, conclusión del arrendamiento y los consejos prácticos que les pueda dar este servidor, que seguramente los van a poder utilizar ustedes en su vida diaria, o ya sea como estudiantes para aprender algo más, o sea como abogados en su práctica especial, ¿ya? En este momento hemos dejado todavía un tiempo para las preguntas que en caso surjan para que me lo puedan hacer y yo pueda absolverlas si está en mi entendimiento. Muchas gracias de antemano y nuevamente agradecer nuevamente al Colegio de Abogados por esta oportunidad de asumir un tema tan interesante, tan volátil, tan excitante como lo es el arrendamiento, al menos en sus aspectos generales. Muchas gracias. Estaré atento a las Gracias a preguntas. usted, doctor Richard Alexander Pinedo Valentín, por su participación en este nuestro diplomado. Vamos a pasar, doctor, a la sección de preguntas. Vamos a invitar a nuestros participantes para que pueda absolver el doctor, hacer sus preguntas levantando la mano en forma directa sobre el tema desarrollado. Invitamos a nuestros participantes. Buenas noches, les saluda Sí, Silvia. Buenas noches con adelante, todos. doctor.
Adelante, doctora. Eh, tengo una pregunta para el ponente. Eh, en este caso, un contrato de arrendamiento sigue todavía vigente, ¿ya? Ya sigue vigente y se encuentra inscrito en registros públicos. Sin embargo, el propietario es posterior al contrato de arrendamiento celebrado. eh, en este caso, a través de un juzgado, en ejecución forzada, van a rematar el bien. Ahora, ¿Ya? ¿qué tipo de cláusula y cuál sería la medida en este caso para accionar frente a en este caso, hasta una orden judicial, ¿no? En el caso de que quieran proceder al remate del bien. Sin embargo, tener en cuenta que el contrato de arrendamiento está inscrito en registros públicos. ¿Cuál sería el mecanismo que puede accionar en este caso el arrendatario, ¿no? Ya, eso es lo que usted me está diciendo, a ver, que vamos a dejar unas cosas clave, que existe un contrato de arrendamiento vigente, bueno, vigente, ¿no? Eh, el inmueble, pero ya está siendo rematado, y entiendo lo que usted me está diciendo es la duda de qué puede hacer el arrendatario, ¿verdad? Y el contrato está inscrito en registros públicos, ¿correcto? ¿Sí? ¿Eso Sí, me está diciendo? correcto. Ya, en ese caso, como el contrato está inscrito en registros públicos, el nuevo dueño tiene que respetarlo, así que se le tendría que enviar una carta notaria señalando que por estar en registros públicos tiene que respetar el tiempo que todavía le queda al contrato, ¿sí? Y luego de eso, obviamente, hacer la restitución. ¿Ya? En principio, no procedería el desalojo porque el contrato está inscrito en registros públicos, así que únicamente la persona que gane el remate va a ganar la propiedad, que duda cabe, sin lugar ninguna duda, pero no va a poder desalojar a esta persona mientras esté activo el contrato. ¿Ya? Lo único que hace el remate es simplemente sacar todas las cargas, las gravámenes, ¿no? Pero los temas contractuales aparte, no, a eso no lo va a poder sacar, así que no lo va a poder desalojar, y si lo desaloja, yo creo que al menos a la fuerza, ahí se podría aplicar de repente algunas acciones penales, como usurpación, y también se podría utilizar una demanda de daños y perjuicios. Sin perjuicio de ello, solicitaría que si el nuevo propietario que gane el remate, llegan a una conciliación, una transacción extrajudicial para que se le dé un dinero, ¿no? A esta persona o arrendatario, y pueda alquilar en otro lado, cosa que ya no tiene ningún problema ni ese señor el que va a ganar el remate, ni la persona que actualmente tiene el bien, a mi criterio, ¿no? Y muchas gracias por la pregunta. Gracias. A Muy usted. bien, doctor. ¿Algún otro participante? Adelante con sus preguntas, por favor. Parece que no, doctor. Todo quedó claro. Entonces vamos a dar por finalizado esta clase. No antes, doctor Richard Alexander Pinedo Valentín, agradecerle por su participación como expositor en este nuestro diplomado sobre lo que es derechos reales y obligaciones, con su participación hoy con el tema arrendamiento. Muchísimas gracias, doctor. Su diploma respectivo vamos a enviarlo a su correo y nos estamos viendo en una siguiente oportunidad. Gracias, doctor, y muy buenas noches. A usted, muy buenas noches, muy agradecido. Gracias, doctor.